Hola amigos, soy Alejo, su especialista en acabados decorativos. Hoy continuamos con la segunda parte de este espectacular proyecto. Recordemos que vimos anteriormente. Estructuramos el cuadro inferior. Luego se armó el arco con su estructura y drywall. Allí les mostré cómo hacer curvas con los parantes y al drywall. Después se armaron las repisas teniendo en cuenta los espacios donde no se puede atornillar. Y por último, completamos el cuadro inferior. Bueno chicos, acompáñenme en esta aventura. Ok chicos, vamos a realizar las repisas y para ello vamos a cortar 6 tiras de los parantes perfiles y los cortaremos a 1,97. Vamos a medir 28 centímetros y medio. Hacemos el destijere para hacer esta escuadra y procedemos a instalar, chicos. Entonces, ya lo verán. ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Ah! Señor Stark, ¿ahora qué hago? Bueno amigos, después de haber instalado la estructura, vamos a hacer el montaje de los refuerzos. Entonces vamos a tomar las medidas del largo de la repisa y la vamos a dividir en espacios iguales. Más o menos quedaría entre 40 y 60 centímetros cada refuerzo, dependiendo de la fuerza, el esfuerzo que vaya a hacer las repisas. ¡Neta, me lo juras! Yo no le voy a meter tanto porque no me va a recibir peso, ya que está proyectado es para montar los peluches de mi esposa. Entonces Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. pues nada, y si llegase el caso de que ustedes lo requieran para peso, pueden fácilmente hacer esta misma montaje de esta estructura, se la podrían instalar a este lado, en esta cara y en esta cara. Entonces ya les dará fuerza y le recibirá mayor peso. O otra idea, esta estructura se la puedes montar acá para seguir la misma curva que tenemos en el televisor. Entonces hacemos un estilo de reloj de arena, les montamos acá en ángulos y aquí en medio iría la estructura. Entonces le montamos aquí las tapas en drywall, en curvas, y nos quedaría una figura muy hermosa. ¿Así de fácil? ¡Sí! Pues bueno chicos, no siendo más, voy a instalar los refuerzos y estamos ya casi listos. Ok amigos, ya hemos culminado. Lo único que nos falta es la instalación de las láminas. Entonces cortamos las tiras a 28,5 para las tapas de las repisas, y las tapas frontales quedarían en un promedio Ya cabrón, hable bien. aproximadamente de 7 centímetros. Entonces nada, vamos a instalar
Y por último ya nos quedaría pendiente lo que es montaje de cintas, estucar y pintar, chicos. Entonces ¿bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. hey amigos, no se muevan. Ahora verán cómo estucar el arco de este espectacular proyecto para que te queden como las curvas de una diosa. ¡Qué buen servicio! De este modo vamos a realizar la primera y segunda mano. No lo vamos a enviar normalmente que la mandamos paralela, horizontalmente, sino que vamos a hacer una pequeña inclinación para que esto nos dé una mejor curva. Listo chicos, así vamos a enmasillar primera y segunda mano. Bye. Bien amigos, ya por último nuestra tercera mano la aplicaremos comúnmente, que es horizontalmente. ¿Listo chicos? Entonces, pues nada, vamos a darle, terminar. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su total agrado. Recuerden amigos, ahí en los comentarios los estaré leyendo, dale su like y suscribirse. Y recuerden el mensaje de hoy: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que tú superas. Y hasta pronto.